Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo y les quiero dar un saludo muy especial a todos mis hermanos y mis hermanas de la membresía. Que Yahweh los continúe bendiciendo. Yo les quiero compartir una nueva enseñanza del Sefer, del libro de segunda de Emisarios, mal traducido por Reyes, capítulo 9, verso 30 al 37, que vamos a hablar acerca de Jezebel, o mal traducido por Jezabel. Para que me entiendan, vamos a nombrarla como Jezabel. Vamos a ver en esta nueva enseñanza la muerte de Jezabel, que lo leemos y pasamos a explicarlo. Libro de segunda de Emisario no Reyes, capítulo 9, versos 30 al 37, que dice: vino después Yahú, mal traducido por Jehú, a Yaxrel, mal traducido por Yisrel o Jerrel. Y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atabolló su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Yahú, mal traducido por Jehú, por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Sinri, que mató a su Adón. Alzándole entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre se aplicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id, ved ahora a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey, no de emisario. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él le dijo: esta es la Dabar de Yahweh, la cual él habló por medio de su siervo Eliyá, el Tisbita, diciendo: en la heredad de Yaxreel, mal traducido por Yisreel o Jerreel, comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Yaxreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Ahí tiene un título: la muerte de Jezabel. A Jezabel le llegó la hora de recoger lo que ella había sembrado dentro de la congregación de Yahweh. Jezabel sembró muerte dentro de la congregación de Yahweh, y muerte que cosecharía. Para que ustedes entren en el tema de una vez, en segunda de Emisario no Reyes, capítulo 9, verso 30 al 37, nos habla de la gran apostasía dentro de la nación de Israel, liderada por una mujer, por una congregación llamada ¿quién? Llamada Jezabel, que la palabra Jezabel simboliza la congregación actual de ¿quién? De Yahweh, o sea, su expueblo, su ex congregación, la famosa Jerusalén apóstata, que fueron a través de sus reyes paganos y de sus falsos ministros. Por medio de ellos, esta mujer Jezabel, por medio de ellos, ella destruyó ¿qué? Mire, ella destruyó la congregación de Yahweh por medio de estos falsos ¿qué? Mire, de estos falsos ministros, los cuales serían castigados por el mismo Yahweh. ¿A través de quién? A través de Yahú. Mal traducido por quién? Por Jehú. Que la palabra Jehú, Yahú, mal traducida por Jehú, también significa el destructor. Yahweh, a través del destructor, iba a castigar no solo a Jezabel, sino a todos aquellos ministros que se encontraban con quién. Mire, que se encontraban al servicio de ella. Que el señor Yahú, mal traducido por Jehú, era un símbolo de quién? Era un símbolo del antimachía, de la bestia. Porque Yahweh, a través de la bestia, él va a castigar a la Jezabel actual, o sea, a la congregación idólatra, pagana y rebelde. ¿Contra quién? Contra Yahweh. Ahora, ¿qué significa el nombre de Jezabel o Jezabel? Mal traducido por Jezabel. ¿Quién era Ixabel o quién era Jezabel? ¿Cómo se llamaba su padre?
¿De dónde era Jezabel para que me entiendan? Para no confundirlo con Jezebel o Jezabel. Todos entendemos por la palabra Jezabel. ¿A quién simbolizaba y simboliza actualmente el espíritu, el Ruach, el espíritu de Jezabel? ¿Quién fue la persona que le dio la entrada a Jezabel dentro de la congregación de quién? Dentro de la congregación de Yahweh. Vamos a hablar acerca de esta mujer, de esta congregación completamente idólatra y que pagano, que le dieron la entrada por la puerta grande de la nación de Israel con el único objetivo que a través de ella, de sus dioses, de sus ídolos, de sus demonios y de sus falsos ministros, destruyeran la congregación de quién? De Yahweh. Jezabel y el espíritu inmundo que operaba en ella en el antiguo pacto y que operó en el nuevo pacto y que operó allá en el libro de Revelaciones, mal traducido para Apocalipsis, capítulo 2, verso 18 al 19, ese espíritu inmundo sigue operando actualmente dentro de ¿qué? Dentro de la nación de Israel, que vamos a estudiar también en el transcurso de esta enseñanza, la Jezabel de la cual habla la Quejilá de ¿qué? De Tiatira. ¿Ah? Veremos cuál es el mundo de Jezabel que operaba en esa congregación de ¿qué? De Tiatira. Con el permiso del Malá, del ministro de esa ¿qué? De esa congregación. Veremos quién realmente era esa ¿qué? Esa mujer a la cual Yahshua le llamaba ¿qué? Jezabel, que se encontraba, oiga, dentro de la Quejilá de Tiatira. En el nombre de Jezabel o Jixebel, ya como lo hemos visto en los temas anteriores, todo nombre que termine en la palabra él es para referirse a quién. Mire, al siervo, la sierva, la ciudad, ¿de quién? De él, o sea, de Dios, de Teu, del mismo qué, del mismo Hasatán. Según el diccionario Oxford, página 689. Entonces, el nombre de Jezabel termina en la palabra él, que significa ¿dónde está el Dios? Mire, ¿dónde está él? O sea, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Teu? ¿Dónde está Zeus? ¿Dónde está Satán? A los cuales estos falsos ministros le quitaron, le pusieron, oiga, la palabra él significa Dios, y ellos le pusieron la palabra Baal. En Jezabel no está el nombre de Baal en ella. En Jezabel aparece el nombre de él, el nombre de Dios en quién, en ella. El nombre de Baal aparece en el padre de quién, en el padre de Jezabel, que ya lo vamos a ver. Mire, Jezabel significa ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está el príncipe de qué? Mire, el príncipe de Baal. Así lo tradujeron los escribas. Entonces, ¿quién era Baal? Baal era una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor. Y su área influenciaba a quienes, mire, a los babilónicos, a los caldeos, a los cartagineses, a los fenicios, asociados con la antigua divinidad que se llamaba el Melcar, el dios de la fuerza, el dios fenicio, protector del mundo y de la qué, y gobernante del inframundo, que a menudo este Melcar, a menudo se le mostraba sosteniendo una flor como símbolo de la vida, y en su otra mano tenía un hacha que fenestrada como símbolo de la qué, de la muerte, que según ellos él era el dios de la vida y el dios de la qué, Dios de la muerte, y era también venerado por quién, por los filisteos y por los sidonios. Baal es un dios cananeo fenicio, dios de la fertilidad, el dios del clima y el dios de las qué, el dios de las tormentas, que son títulos que utiliza la escritura para referirse a quién, al mismo a Satán, que se hace adorar a través de qué, a través de esos títulos. Baal actualmente, mis hermanos,
Baal actualmente es adorado y venerado, ¿por qué? Por toda la humanidad a través de su título de ¿qué? A través de tu título de Señor. Que la palabra Señor aparece 1185 veces en las Escrituras para referirse a quién, al mismo a Satán a través de ese título. Léalo en el libro de Oseas capítulo 2, versos 16 al 17, que tanto la nación de Israel actual, tanto la Iglesia Católica y tanto el cristianismo, ellos actualmente se encuentran adorando al mismo a Satán a través del título de ¿qué? De Señor. ¿De quién era hija Jezabel? Mire, Jezabel era hija del dios Baal. Mire que en el padre sí aparece el nombre de Baal, mientras que en ella aparece el nombre de quién, el nombre de Dios. Pero como a ellos les dio pena, porque ellos adoran a este demonio, ellos le colocaron que Jezabel significaba que ¿dónde está el príncipe Baal? Y en Jezabel lo que quiere decir es ¿dónde está Dios? Mire, ¿dónde está Dios? Teuseu Hasatán. El padre de Jezabel era Baal, rey de Tiro en la región fenicia, que es actualmente el famoso ¿qué? El famoso Líbano. Baal significa hacia el ídolo o unido a quién, o unido a Baal, o sea, unido al mismo Hasatán. Baal, el padre de Jezabel, él era un sacerdote de Astarte, de una diosa ¿qué? De una diosa griega, la diosa de la fertilidad y la diosa del amor ¿qué? Del amor sexual. Astarte en hebreo y la palabra Moshe significa ¿qué? Significa vergüenza. Mire, así la llamaban los verdaderos judíos ¿a qué? A este demonio que se hacía adorar a través de ese ¿qué? De esa mujer. Baal, este sacerdote, escuchen de Astarte, él mató a su hermano Félix, rey de qué? Rey de Sidón, para apoderarse de qué? De su trono, de su gobierno. Mire, de tal padre, tal que, tal hija. Este era el padre de la princesa caprichosa llamada Jezabel, suegro del rey apóstata pagano Ahaz, mal traducido por acá, rey de Israel. A este no se le puede decir emisario, sino rey. Emisario es un mensajero de buenas noticias. Mientras que la palabra rey, es un qué, es una persona completamente qué, pagana. ¿Ah? ¿Cómo fue la entrada? Escuchen, la gran puerta por la cual entró esta señora Jezabel dentro de la nación de Israel, con el único objetivo de corromperla con sus ídolos, con sus doctrinas satánicas, a la congregación de ¿quién? A la congregación de Yahweh. La entrada de estas Jezabeles, de estas quejilás, de estas congregaciones apóstatas, idólatras y paganas, siempre han sido a través de estos falsos ¿qué? De estos falsos líderes religiosos paganos, a través de los famosos ¿qué? Ahaz, mire, o acá, que la palabra Ahaz o acá significa hermano del padre, rey de Yahudá, que gobernó en la nación de Israel en el año 715 hasta el año 734, ¿antes de quién? Antes de Yahshua. El ruaj o el espíritu inmundo de acá, ese espíritu inmundo se encuentra activo actualmente en aquellos y aquellas que por miedo a su mujer, que por miedo a su mujer idólatra, pagana, apóstata, o sea, por miedo a rebelarse contra esa congregación completamente idólatra y pagana, los acás, ellos por miedo a que ella los dejen, ellos se niegan a confrontarla. Y ellos se niegan a defender la verdad
sabiendo ellos que su mujer, su quejilá, su congregación, se está oponiendo ¿a quién? Se está oponiendo a la verdad. ¿Ah? Los acá son aquellos que se dejan manipular por las congregaciones jezabelitas, paganas, idólatras. Y por miedo a que ella los deje, escuchen, ellos prefieren seguir acolitándole sus mentiras que separarse de ella por el temor que le tienen a quién. Mire, que le tienen a esas jezabelitas, a esas congregaciones, a esas sectas judio-mesiánicas y a esas sectas ¿qué? Cristianas. Ese es el espíritu de qué? De Ahaz o de Acá. Los Acá simbolizan los falsos ministros o las personas que ven el mal. Oiga, ellos saben lo que ellas les están haciendo no solo a ellos, sino a su mismo pueblo. Es algo que es completamente aborrecible ante los ojos de quién. Mire, ante los ojos de Yahweh. Y a pesar de que ellos tienen el poder de frenar o tienen el poder de ponerle fin a esa maldad a través de esa mujer, a través de esa congregación, ellos no lo hacen. Escuchen, ellos no lo hacen. Estos son aquellos y aquellas personas que dicen que no, yo sé la verdad. Oiga, yo sé la verdad. Allá ella con sus mentiras. Oigan, allá ellas con sus mentiras. Yo soy el bueno, la mala es qué, la mala es ella. Ella es la que le tiene que dar cuentas allá, bueno, ¿qué? No yo. Cuando en realidad es él el que está permitiendo el mal por miedo de que ella lo qué, por miedo de que ella lo deje. Él permite que ella siga destruyendo a todos, oiga, a todos, sin darse cuenta que al primero que destruyó esa mujer idólatra y pagana, esa congregación, fue a él mismo. Y ella a través de él destruyó a su mismo qué, mire, a su mismo pueblo, a sus mismos hermanos y a sus mismos qué, a sus mismos familiares. Ese espíritu inmundo de Jezabel seduce a los reyes malvados, a los falsos gobernantes, a los falsos ministros, donde ella sabe que no está quién, que no está Yahweh en ellos. Y es a través de ellos, de esos falsos ministros, de esos gobernantes, malvados gobernantes, que es a través de ellos que ella destruye a su mismo a su mismo pueblo. Y eso es lo que han hecho desde la época de acá hasta hoy día dentro de la nación de qué? Dentro de la nación de Israel, no de Yahweh. Jezabel entró por la puerta grande, oiga, para ser parte de la nación de Israel. Y ella entró como medio de una, ¿qué? Mire, de una alianza política entre su padre el Baal, sacerdote de Hasatán, y el rey pagano de qué? De acá, para que me entienda. Con esa unión, según el rey pagano acá, él pretendía reforzar una qué? Una alianza entre Yahweh y el mismo qué? Y el mismo Hasatán. Algo totalmente prohibido por el mismo que, mire, por el mismo Yahweh en sus escrituras. Y léalo. Para aquellas personas que están en alianza con estas quejilá, con estas congregaciones completamente idólatras y qué, y paganas. Léaselo ahí en el libro de Shemón o Éxodo, capítulo 23, verso 32 al 33, capítulo 34, verso 12 al 15, libro de Devarim, no Deuteronomios, capítulo 7, verso 2, libro de Chofetim, no Jueces, capítulo 2, verso 2, y segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 2, y capítulo 20, verso 37, y el libro de Oseas, capítulo 7, verso 8 al 16. Al pueblo de Yahweh, la congregación de Yahweh, aquel que cree en Yahweh, mezclar locados con lo pagano, ellos se vuelven tan inútiles ante Yahweh como se vuelven los que, como lo son los paganos, los idólatras, aborrecedores de la verdad. Al acá desechar la tabar de Yahweh, o sea, al mismo Yahshua,
Alacar, desechar la voz de Yahweh, que era el que lo amonestaba a través de sus navíes, según el libro de Nehemías, mal traducido por Nehemías, capítulo 9, verso 30, Alacar rechazar la voz de Yahweh, el amado rey Jacob, él estaba rechazando el pacto que Yahweh había hecho con quién, con ellos. Al él romper ese pacto, escuchen, él forma una alianza que lo único que hace, que hizo y que ha hecho es la destrucción dentro de la misma nación de Israel. Y con ello trajo la muerte de los verdaderos cojenes, de los verdaderos nabís. ¿De quién? De Yahweh. Este rey pagano hizo lo mismo que hizo el señor ¿qué? El señor Eslomo. Al él casarse con quién? Con la hija de Faraón. ¿Con qué propósito lo hizo? ¿Con qué fin? Mire, así está mucha gente. Así hay mucha gente. Han hecho lo que ha hecho con le hizo el señor Eslomo. Se casó con la hija de Faraón para que Faraón ni me atacara, ni yo atacara a quién. Mire, ni yo atacara a Faraón. O sea, quieren estar con Yahweh y quieren seguir adorando sus qué. Quieren seguir adorando sus demonios. Mire, léalo en el libro de Primera de Emisarios No Reyes, capítulo 3, verso 1, que tiene un título. El señor Eslomo se casa con la hija de quién? Pues de Faraón. Es como decir la congregación de Yahweh, la persona que cree en Yahweh, se casa con el cristianismo, se casa con la iglesia católica para que ni ellos no ataquen a él, ni ellos atacarlos a qué, ni ellos atacarlos a ellos. ¿Con qué fin se casó Eslomo con la hija de Faraón? ¿Y con qué fin se casó acá con Jezabel? Mire, ellos pensaban lo que piensan muchas personas ignorantes de las escrituras. Ellos decían que según Eslomo y según acá, ellos iban a convertir a Jezabel y a la hija de Faraón ¿a quién? A Yahweh. Pero oh sorpresa, el señor acá y el señor Eslomo se convirtieron ¿a qué? A la hija de Faraón y se convirtieron ¿a quién? Se convirtieron a Jezabel. O sea, desecharon a Yahweh y se volvieron a adorar los ¿qué? Los demonios que adoraban sus ancestros ¿dónde? En Egipto. Y fueron esas mujeres, esas quejilás, esas congregaciones, las que los corrompieron no solo a ellos, sino al mismo pueblo a través de quién, mire, a través de ellos hasta el día de hoy. ¿Cómo agüita? ¿Cómo, hermano? Al ellos hacer alianza con esas quejilás, con esas congregaciones idólatras y paganas, ¿qué hicieron estos apóstatas? Pues comenzaron a mezclar locados con lo pagano. Y por causa del señor acá, la señora Jezabel llegó a ser la reina de la nación de Israel. Ella era y ella es actualmente las que los gobierna a través de estos peleles ya simbolizados en qué? En Acán. Ella los gobierna a través de sus falsos qué? Mire, a través de sus falsos ministros. Dice ahí en segunda de Emisarios No Reyes, capítulo 9, verso 30, que dice, vino después ya no Jehú a Yaxerrel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó por una ¿qué? Y se asomó por una ventana, dice ahí la escritura. Ahora, ¿quién era el señor Yahú, mal traducido por Jehú? ¿Y qué significaba la palabra Yahú, no Jehú? Miren, el señor Yahú, no Jehú, él era de la tribu de qué? De Benjamín, de la ciudad de Ananó. Yahú se ofreció voluntariamente a ayudar al emisario David cuando él era perseguido por quién, mire, por Saúl. Léalo ahí en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 1 al 3. El señor Yahú era un gran arquero, un gran cazador. ¿Qué simboliza eso, mis hermanos y mis hermanas?
que este hombre era un hombre que amaba la ¿qué? La guerra y él aborrecía ¿qué? Y él aborrecía el shalom. Yahú simbolizaba, significaba, Yahweh es el Elohe, como también la palabra Yahú significaba el ungido de parte de Yahweh para Yahweh derramar su ira y acabar con el culto a Baal dentro de la congregación de Yahweh por causa del pelele que acá. En pocas palabras, Yahú fue el instrumento que utilizó Yahweh para desarraigar de raíz de la nación de Israel el culto a quién, el culto a Baal, el culto a quién, al mismo Hasatán. Como también la palabra Yahú también significa que, mire, el destructor, aquel que traicionó a su amo por apoderarse de quién, del trono. El señor Yahú, no Jehú, era un símbolo de quién, era un símbolo de la bestia, la cual Yahweh usará, oiga, contra la misma nación de Israel, ¿para qué? Mire, para destruirlos de parte de quién, de parte de Yahweh. Eso lo hemos leído allá en el libro de Revelaciones capítulo 17 en adelante, y el capítulo 18, mis hermanos y mis hermanas. En segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 9, verso 30, dice que vino Yahú, no Jehú a Jezreel. Dice ahí que vino el destructor. ¿A quién? Vino el destructor a Jezabel. Que la palabra Jezreel significa una cosa y la palabra Jezreel significa otra cosa. Jezreel significa el Dios sembrará su semilla o el Dios de semilla. ¿Para qué? Para sembrar. Mire, imitando a Yahweh. La palabra correcta es Jezreel, que significa Yahweh dio su semilla para sembrar entre su ¿qué? Entre su pueblo. O sea, Yahweh le dio a Yahshua a la nación de Israel. O Yahweh sembrará su semilla dentro de su ¿qué? Dentro de su pueblo. O sea, Yahweh les daría el mismo Yahshua para que a través de esa semilla, a través de Yahshua, ellos pudieran comenzar a dar buenos frutos de arrepentimiento. ¿Para quién? Mire, para Yahweh. Eso es lo que significa la palabra Yahezreel. Y Yahezreel era un lugar fértil donde se sembraba y se siembra gran variedad de semillas, o sea, de cultivos. Yahezreel, no Jezreel, es un nombre femenino para referirse a la congregación de Yahweh, a su pueblo, su casa, a usted y a mí. Que nosotros no somos la nueva Yahezreel, la nueva casa de Yahweh, no 4 paredes literales. Usted y yo somos la nueva Yahezreel, la nueva casa, la nueva congregación de Yahweh. Léalo. Segunda de Corintios, mal traducido por Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16, y el libro de Inri, mal traducido por Hebreos, capítulo 3, pasur 6. Yahezreel es un lugar fértil donde el mismo Yahweh le sembraría su semilla, su salvación, ¿a través de quién? A través del mismo Yahshua. Para que a través de su semilla, o sea, el mismo Yahshua, ellos pudieran dar frutos dentro de ellos y ellos regalan esa semilla de salvación dentro de qué? Mire, dentro de todas las naciones, cosas que ellos jamás quisieron hacer hasta el día de qué, hasta el día de hoy. Yahú, no Jehú, fue Yahezreel, no Jezreel, por mandato de Yahweh, que se encontraba y dirigida por quién, por la señora Jezabel. Yahweh a través de Yahú, no Jehú, iba a desarraigar, escuchen, la mala semilla que había sembrado Jezabel dentro de su ¿qué? Dentro de su pueblo, dentro de su congregación, dentro de la casa de Yahweh, con el único fin de que Yahezreel, usted y yo y todo aquel que creamos en él,
nosotros, escuchen, pudiésemos volver a dar buenos ¿qué? A dar buenos frutos para Yahweh. ¿Qué significa esto? Mire, que si Yahweh no saca dentro de usted y dentro de mí la mala semilla que nos habían colocado Jezabel, esa congregación idólatra, pagana, apóstata, llama simbolizada en el cristianismo también, mire, nosotros jamás hubiésemos podido ir a quién, mire, poder ir a Yahweh a través de Yahshua. Y nosotros jamás hubiéramos podido salir de esa esclavitud, de esa manipulación que religiosa que nos tenía a nosotros, ¿quién? Que nos tenía a nosotros la señora Jezabel. ¿Ah? Eso es lo que hizo Yahweh a través de quién? A través de Yahjehú dentro de la nación de Israel. Y Yahweh sacó esa mala semilla dentro de nosotros a través del amadísimo Ruach HaKodesh. Segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 9, verso 30, que dice que cuando Jezabel oyó a Yahú, no Jehú, venir contra ella, dice que ella se pintó los ojos con antimonio y se atavió y adornó su cabeza y dice que se asomó por una ¿qué? Que se asomó por una ventana. Vean la gran revelación que existe solamente en ese pasur. A Jezabel le había llegado el destructor por parte de Yahweh. A ella le había llegado la hora, o sea, a esa mujer, a esa congregación idólatra, pagana y blasfemia contra Yahweh, le había llegado la hora de recoger lo que ella había sembrado dentro de la congregación de Yahweh. Ella sembró muerte, tanto espiritual como literal. A ella le había llegado la hora de recoger ¿qué? Mire, de recoger lo que ella sembró a través del destructor Yahú, no Jehú. Ahora, ¿qué significa pintarse los ojos y adornarse su cabeza? Porque de aquí y del libro satánico de Hanoc, no Enoc, escuchen, los famosos pentecostales y los neopentecostales unitarios y trinitarios, escuchen, ellos se aferran a estas malas interpretaciones para decirle a sus mujeres que si una mujer, una hermana de ellos, se maquilla, se pinta y se pone joyas, esa mujer tiene el espíritu inmundo de ¿qué? Que tiene el espíritu del mundo de Jezabel. ¿Ah? A raíz de eso, las hermanas parecen que, mire, parecen cadáveres vivientes y su cabello le llega hasta el piso porque les tienen prohibido cortárselo. Ah, las hermanas no se maquillan, oiga, no se arreglan el cabello, que porque les han enseñado que ese es el espíritu de ¿qué? El espíritu de Jezabel. Con ese cuentico me salió una ¿qué? Una ex hermana. Mire, cuando ustedes entiendan el verdadero significado de pintarse, de adornarse, de arreglarse el cabello y de colocarse joyas, mire, a ustedes se les va a caer una gran mentira del diablo que le habían metido a la ¿qué? Mire, a las hermanas. Cuando ustedes entiendan el verdadero significado, por qué Jezabel se pintó, se arregló el cabello, se adornó y se puso sus adornos, ustedes van a comprender el verdadero significado de esa parte. ¿Ah? Que como siempre el Ruach HaKodesh les va a mentir escrituralmente esas grandes mentiras de quién, esas grandes mentiras del diablo. Porque si ustedes no entienden que una cosa era Jezabel y otra cosa era el espíritu que operaba a través de qué, a través de ella y que opera actualmente, no solo en una mujer, sino ese espíritu inmundo opera a través de los hombres, a través de las niñas, a través de los niños y a través de los animales. Por si ustedes no lo sabían, el espíritu inmundo de Jezabel es un espíritu inmundo de qué? De manipulación. ¿Ah?
Leamos ahí en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 33, capítulo 3, perdón, Yaxayá mal traducido por Isaías, capítulo 3, versos 16 al 24, y Yahexquel, no Ezequiel, capítulo 16, verso 1, Pasur 13 y Pasur 17. Que le lea el libro de Yaxayá, mis hermanos, para que me entiendan. Libro de Yaxayá mal traducido por Isaías, capítulo 3, verso 16 al 26. Dice ahí claramente, capítulo 3, verso 16 al 26, tiene un título que dice, el juicio contra las hijas de Sión. O sea, la palabra Sión es para referirse a quién, a Jerusalén. O sea, les traduzco, el juicio contra las hijas, contra las quejilás, contra las congregaciones de qué, de Jerusalén. Como literalmente es el juicio contra las hijas, oiga, contra las hijas, contra las esposas de los falsos ministros de la nación de qué, de Israel. Dice ahí, así mismo dice Yahweh, por cuanto las hijas del Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, que cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Adón raerá de la cabeza de las hijas de Sión. Oiga, y Yahweh descubrirá sus vergüenzas. En aquel día él quitará el Adón el atavio del calzado, la rejilla, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos y el lino fino, las gasas y los tocados. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de sicilio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará, ¿qué? Mire, se sentará en tierra. Dice ahí la escritura. Estos pasures tienen dos significados. El primero es, como les decía, el primer significado es literal y es para referirse a las mujeres ricas de los falsos ministros de qué? De Yahudá y de Jerusalén. Como el significado espiritual, el segundo del significado era para referirse a las 12 tribus de qué? A las 12 tribus de Israel. Mis hermanos y mis hermanas, dejémoslo hasta aquí. Les dejo esta tarea para que por favor vuelvan y se lean este capítulo de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 3, 16 al 26. Y en la próxima enseñanza ya desglosamos el significado de cada uno de estos, ¿qué? Mire, de cada uno de estos versos. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo y muchas gracias por qué, por apoyarnos, mis hermanos. Que Yahweh les continúe bendiciendo y por favor no se olviden de suscribirse, que es completamente gratis. Y no se olviden de darle like al video si les gustó y compartir esta información para que le pueda llegar a muchísimas personas y que tengan hambre y sed de la verdad. Y cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, ustedes lo pueden hacer a través de los comentarios. Y si lo desean, se pueden hacerlo, se pueden unir a la membresía, donde ahí aclararemos todas las inquietudes que cada uno de ustedes tenga. Y así nos podemos conocer nosotros virtualmente, que nosotros nos reunimos todos los días lunes a partir de las 6 p.m. Y pues quiero darle un saludo muy especial a todos los hermanos de la membresía. Que Yahweh, Yahshua, el amado Rey Jacob les bendiga por apoyar nuestro trabajo. Y gracias por su colaboración. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y muchas gracias por haberme escuchado y chalón, chalón.